El mundo volvió a caer, y esta vez ni siquiera los veteranos estaban preparados. Leon Kennedy regresa, pero esta vez no está solo, porque ahora todo gira alrededor de Grace Ashcroft. Esto es Resident Evil Requiem. La historia, años después de los eventos de Resident Evil 8, el bioterrorismo no desapareció, evolucionó. Una nueva variante está fuera de control y su origen apunta a una sola persona, Grace Ashcroft. Leon Kennedy, uno de los agentes más experimentados contra amenazas biológicas, es enviado a investigar, pero esta misión no es como las demás, porque Grace Ashcroft no es solo un objetivo, es la clave de todo. El virus que rodea su vida no crea zombies comunes, crea organismos que piensan, que se adaptan, que evolucionan en tiempo real. En medio del caos surge una verdad más oscura. El virus no es un accidente, es una decisión, y alguien está guiando esa evolución. El gameplay. Resident Evil Requiem divide gran parte de su experiencia entre Leon Kennedy y Grace Ashcroft, pero ambos juegan de formas muy distintas. Leon mantiene el estilo clásico de acción y supervivencia que los fans conocen, es más resistente, tiene mejor manejo de armas, es acción frenética, la cual puede enfrentar grupos enemigos de forma más directa. Pero incluso con su experiencia, el juego te hace sentir completamente seguro. La munición siendo limitada y los enemigos también bastante agresivos. Pero para Grace, por otro lado, ella representa el lado más vulnerable del survival horror. Como agente del FBI, su enfoque está más ligado a investigar, resolver puzzles y sobrevivir. Con Grace, el gameplay se vuelve más tenso y lento. Hay más momentos de exploración, sigilo y resolver puzzles, y encuentros donde escapar es mejor que pelear. Mientras Leon transmite experiencia y combate, Grace transmite vulnerabilidad e incertidumbre. Y esa diferencia hace que Resident Evil se sienta variado y fresco constantemente. Los jefes mezclan ambos estilos a veces, obligándote a usar tanto la fuerza de Leon como la inteligencia de Grace para sobrevivir. La música crea tensión constante, jugando con el silencio y la anticipación. Cada sonido importa, cada ruido puede alertar a los monstruos y los zombies que te están cazando. Cuando el peligro aparece, la intensidad sonora se dispara, y entre todo el caos, la dinámica entre Leon y Grace aporta un lado más humano. En conclusión, Resident Evil Requiem representa una evolución clara del survival horror, una historia donde Leon Kennedy y Grace Ashcroft enfrentan juntos a una amenaza que supera todo lo anterior, porque esta vez sobrevivir no será suficiente. Y esto es todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de dar like, comentar y suscribirse. Bye bye.